Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, alabado y glorificado sea tu santo y tu nombre. Gracias por la oportunidad que das de servirte, Señor de la gloria, por mis pecados, mis fe, Señor, mis pensamientos, y que me pueda servir, Señor, en este momento con la enseñanza, Padre bueno, pon en mí las palabras de edificación, Señor bendito, te pido que me des esa paz, la tranquilidad, Señor, la confianza, que tú serás el que hable conmigo, solo seré un instrumento. Te pido, Señor, que la gracia tuya sea conmigo y que mis hermanas puedan entender cuál es el mensaje, que nadie se vaya a sentir, porque es palabra tuya la que voy a hablar. Todo esto te lo dejamos en los méritos gloriosos de tu Hijo amado. Oración de gracias. Amén. Quédense en casa. El título es Salvo por gracia, ¿verdad? Vamos a ver algunas condiciones como nos encontrábamos nosotros en nuestra vida pasada, ¿verdad? Entonces, en los versículos 1 y 3 encontramos una de las condiciones. Dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí nos habla de muerte. Estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Cuando habla de muerte, es muerte espiritual. La muerte espiritual es el estado del hombre natural, no regenerado, que se encuentra todavía en pecado. Y cuando habla de los delitos, son las acciones, ¿verdad? Entonces, nosotros en otro tiempo anduvimos siguiendo la corriente de este mundo y también viviendo en los deseos de la carne, porque el pecado es nuestra naturaleza. ¿Verdad? Gracias por aquellas hermanas que crecieron en el Evangelio y que nunca se apartaron, ¿verdad? Gracias por ello. Pero para los que crecimos y nos desviamos, entonces, ¿verdad? Nosotros anduvimos así, siguiendo la corriente de este mundo. Pero gracias al Señor que su gracia nos alcanzó y estamos aquí, ¿verdad? Ese es el primer. No vayan a perder Efesios 2:10. Vamos a ver otros versículos en otro libro. Ahorita busquen en Romanos 3:23. Ahí encontramos otra condición en la que nos encontrábamos antes de que el Señor Jesucristo nos redimiera. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, hermanos, escriba de algo o desechar. Entonces nosotros estábamos, el Señor nos había desechado por nuestros pecados, ¿verdad? Cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados. En San Juan 3:18 encontramos otra condición. San Juan 3:18. El que cree, en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces estábamos condenados por incredulidad, porque
que no creíamos, ¿verdad? Nos hablaba y nosotros seguíamos dudando y no queríamos saber nada porque nosotros seguíamos viviendo conforme a los deseos de nuestra carne. Entonces, aquí vimos 3 condiciones de nuestra vida pasada. Vamos a ver ahora, si en Efesios, la obra que el Señor hizo en nosotros, ¿verdad? Entonces, en los versículos 4, 5 y 6, ahí nosotros encontramos la obra que el Señor hizo en nosotros. Dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, ¿cómo se describe a Dios? Aquí se describe como un Dios misericordioso, amoroso, dice, y dispuesto a salvarnos. También dice que la obra que Él hizo por nosotros nos salvó, nos amó y también dice que nos resucitó, ¿verdad? Acuérdense que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces nos resucitó. Y a pesar de lo que éramos, nos dio el privilegio también, dice de ahí, de sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren qué gran bendición, ¿verdad? A pesar de lo que nosotros éramos, nos da ese privilegio, que nos podamos sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En el versículo 7 miramos para qué hizo todo esto. Dice que para mostrar, dice, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahí está clarito. O sea, se ve para abundar las riquezas de su gracia, dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y en Romanos 5:8 encontramos otra obra que Él hizo por nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el sacrificio vicario que Él hizo por nosotros, Él murió en la cruz para poder redimirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, este es la obra, pues, la excelsa, la más importante, ¿verdad? Porque es el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ahí él mostró el amor que nos tenía. Y en Efesios 2, 8 y 9, ahí encontramos cómo Dios decidió salvarnos. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces dice que por gracia dice que es un regalo merecido, lo cual quiere decir que Dios nos dio gratuitamente la salvación, aunque no la merecía. La gracia de Dios nos tiene que llevar, hermanas, a trabajar en la obra de Dios, ¿verdad? Eso es muy importante. Y vamos a ver, 1 Corintios 15:10, que nos dice el apóstol Pablo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Acordémonos, ¿verdad?, que lo que era Pablo, era Saulo, ¿verdad?, y lo que él hacía, él perseguía a los cristianos, pero el Señor ya lo tenía, ya lo había escogido para que trabajara en su obra, ¿verdad? Y él aquí, por eso dice que lo que él es, no es porque, sino es por Dios, ¿verdad? Porque yo soy, la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Aquí parece que él se enalteciera, ¿verdad? Dice que ha trabajado más que los discípulos, ¿verdad? Pero luego como que vuelve y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanas, esto nosotros tenemos que tomar muy en cuenta en el servicio del Señor, ¿verdad? Estamos viendo que cuesta que las hermanas quieran participar o no quieren servirle al Señor, se les dan privilegios y pues no pueden, ¿verdad? Entonces tenemos que acordarnos que la gracia del Señor es con nosotros, o sea que no pongamos, digamos que no a un privilegio que se nos dé, sino que intentémoslo,
¿verdad? Porque hace creo que 3 domingos el hermano Luis Enrique tocó este tema, que dice que los hermanos se han acomodado, ¿verdad? Si de repente le damos un privilegio para este martes a una hermana y al otro martes ya no, porque ya el martes pasado ya recibió al Señor, ¿verdad? Y hay que ponerse a pensar que el privilegio se lo da a una persona, una hermana, pero viene del Señor, porque cuando se hacen las reuniones para hacer los programas, se ora, se pide la dirección del Señor, ¿verdad? Entonces no viene de la secretaria, no viene de la presidenta, sino que viene de Dios. Entonces deberíamos de tener eso en cuenta. Hace dos años creo que fue que la hermana Erika predicó sobre el servicio y fue bien enérgica ella diciendo que las hermanas no querían servirle al Señor, ¿verdad? Y yo después cuando me quedé pensando, yo dije, con esto, a la que le tocó, o no regresa, dije yo, o va a tomar en cuenta lo que la hermana Erika predicó, pero sí regresaron, pero no les están sirviendo al Señor, ¿verdad? Entonces, qué pesar da eso, porque la gracia del Señor es con nosotros, hermanas, no es que nosotros tengamos dones natos, o sea, que no nacimos ya con ese don, sino que es la gracia del Señor con nosotros. Entonces, cuando le dé un privilegio, piense que la gracia del Señor va a ser con usted y que usted lo va a hacer con todo corazón y le va a servir al Señor, ¿verdad? Entonces, también me acuerdo que hace unos, no sé si era domingo, que dirigió el hermano Moisés Castro y también dijo, se han fijado que las predicaciones van directo a la iglesia, no van a los incrédulos, sino que se han estado tocando a la iglesia. Pongamos la barba en remojo, él lo dijo, ¿verdad? Y es cierto, hermanas, o sea, pongamos la barba en remojo, recordemos que la venida del Señor está cerca, ¿verdad? Entonces, acordémonos de eso. Y siempre acordémonos de Pablo, que él dice que la gracia del Señor es con nosotros, ¿verdad? No con él, es con nosotros. También dice aquí que no por obras, dice, para que nadie se gloríe. ¿Qué pasaría si todos fuéramos algo por obras? ¿Verdad? Hasta la persona más mala pudiera sería salva, ¿verdad? Porque siempre alguna obra buena hacen ellos, ya sea porque los dejan o porque les nace, ¿verdad? Entonces sería también salvo, ¿verdad? Entonces ya vimos la vida pasada, la condición como estábamos, la obra del Señor, que dice nosotros, y ahora entonces ya somos nuevas criaturas. Entonces nuestra vida tiene que cambiar porque el Señor lo ha hecho con un propósito, vino a salvarnos con un propósito. ¿Y qué dice San Juan 10:10 en su segunda carta? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando dice abundancia, hermanas, se refiere a la vida eterna, ¿verdad? Entonces, la abundancia es la vida eterna, ¿verdad? Lo vamos a gozar allá en el cielo. Dice, ¿qué nos ofrece Dios cuando lo aceptamos? Según San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que Dios nos adoptó como hijos suyos. ¿Qué sucede con la persona que acepta a Cristo? Según San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este pasaje encontramos que según este pasaje nos da vida eterna, cambiamos de destino y tenemos un futuro asegurado, de muerte a vida, ¿verdad? Y para que fuimos creados, vamos a ir otra vez a Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Dios nos rescató para llevar a cabo buenas obras. Notemos que no somos salvos por obras, pero sí para hacer buenas obras, ¿verdad? No nos debemos de conformar con eso, sino que debemos de pensar en el futuro y seguir creciendo espiritualmente. Es importante formar hábitos que nos ayuden a crecer en nuestra vida nueva. Como el ejercicio fortalece el cuerpo, también hay disciplinas espirituales que nos ayudan a crecer en Cristo. Estas disciplinas es la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, la oración, la memorización de versículos bíblicos. Y como dice 2 Corintios 5:17, eso ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas ya han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, como nosotros ya somos nuevas criaturas, debemos andar en santidad, dando buen testimonio, servir a nuestro prójimo y a nuestro Dios de todo corazón. ¿Cuál debería de ser nuestra actitud de agradecimiento a Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas? Servirle de corazón, ¿verdad? Servirle de corazón, amarlo como enseñó la hermanita Esther, ¿verdad? Que amar de todo corazón. Pero sobre todo, hermanas, hay que servir. Siempre el servicio hay que tenerlo muy en cuenta. Pensemos en el futuro que nos hubiera, pensemos en el futuro de no haber seguido en la vida vieja. Nosotros enfrentaríamos el juicio de Dios. Leamos en Apocalipsis 20, 11 y 15. 20, del 11 al 15. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces debemos estar agradecidas con el Señor porque nos ha librado de este tormento eterno, ¿verdad? Y hay que agradecerle al Señor de todo corazón por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y en la vida de algunos familiares de nosotros, ¿verdad? Que ya conocen de Él. Y sobre todo, hermanas, siempre el servicio al Señor, hay que tenerlo muy en cuenta. Como agradecimiento al Señor, el servicio es muy importante. Se me puse a pensar cuando estaba haciendo que siempre tenemos algo que pedirle al Señor, ¿verdad? Todo el tiempo tenemos algo que pedirle, pero no todo el tiempo tenemos algo que darle, ¿verdad? Entonces, el servirle es lo único que le podemos dar como agradecimiento, ¿verdad? Y hay que meditar en eso.